Cómo citar una página web con normas APA. Referenciar y citar una página web con normas APA debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. Para cualquiera que tenga que presentar un trabajo en formato académico, citar correctamente sus fuentes es una prioridad, y una de las tipologías de cita más utilizadas en los libros destinados a ser publicados es el formato APA, desarrollado por la American Psychological Association, y basado en el sistema de citación de la Universidad de Harvard, que este sistema se ha impuesto en las diferentes universidades, de ciencias sociales, filología, política, economía y derecho de todo el mundo, y permite citar todo tipo de obras, desde los libros en papel tradicionales hasta páginas web o películas. Ya os adelantamos la forma de cómo escribir una bibliografía en este formato, ahora vamos a citar una página web para hacer un trabajo de investigación para nuestra universidad o para una investigación científica. Citar una página web con normas APA. Para citar páginas web en APA hay que empezar por definir si la cita que vamos a hacer es literal o no, y si lo que vamos a referenciar es un texto genérico y anónimo cuyo autor será el de la página web, pero no es necesariamente conocido, o de un texto citado en la susodicha web pero que pertenece a una publicación, con autor y fecha concretas, ya que la cita se hará de manera distinta en uno u otro caso. Cómo citar una página web con autor y fecha. Si conocemos la obra de la que se ha extraído la información, la cita debe incluir esa referencia. Se empieza poniendo el apellido del autor, seguida de una coma, la inicial o iniciales de su /s nombre /s de pila y un punto. En caso de que haya más de un autor se puede poner el principal y continuar con la expresión et al. Y otros, o poner todos los nombres separados por un punto y coma. A continuación, entre paréntesis, se pone el año de publicación, otro punto y, tras este, en cursiva, el título del artículo, seguido del tipo de publicación entre corchetes. Finalmente, se añade el nombre de la página web, la URL, introducida por un recuperado y, entre corchetes, la fecha de consulta. Este último dato es muy importante porque, a diferencia de las publicaciones en papel, las publicaciones en Internet cambian, y si una publicación es consultada en 2019 nada garantiza que siga estando en el mismo sitio un año o dos después. Es decir, el formato resultante sería, apellido, a fecha. Título de la página, tipo de publicación. Nombre de la página web, dirección de donde se extrajo el documento, URL, fecha de extracción de la información. En una cita dentro del texto, solo se pondría el apellido y la fecha, aunque se puede realizar la cita de distintas maneras. En caso de que se vaya a citar literalmente el texto, se puede citar como, apellido, fecha, afirma. Texto de la cita, apellido, fecha, cuando no se trata de una cita literal sino de una paráfrasis o un resumen, la forma correcta es, según afirma apellido, fecha, texto parafraseado o resumido. Este modo de citar y referenciar es exactamente igual para cuando el autor firma con seudónimo, en cuyo caso se usa el seudónimo completo en lugar del nombre, y apellidos en la referencia y en lugar del apellido en las citas dentro del texto. Cómo citar una página web sin autor ni fecha. La cosa se complica cuando no disponemos del nombre del autor ni de la fecha en que se publicó el artículo, ya que la forma anterior de citación se hace imposible. En esos casos la manera correcta de referenciar al final del texto sería sustituyendo el nombre del autor por el título de la publicación y poner ese punto F en el lugar donde iría la fecha de publicación, quedando así, título de la publicación. SF. Título de la página, tipo de publicación. Nombre de la página web, dirección de donde se extrajo el documento,
URL, fecha de extracción de la información en las citas dentro del texto quedaría de esta manera. En caso de que se vaya a citar literalmente el texto, se puede citar como, título de la publicación, SF, afirma, texto de la cita, título de la publicación, SF, cuando no se trata de una cita literal sino de una paráfrasis o un resumen, la forma correcta es, según afirma título de la publicación, S.F, texto parafraseado o resumido.